En 1854, un violento terremoto calculado de 1,6 grados Richter tira por completo la ciudad de San Salvador, demuele los últimos restos de la ciudad de adobe, de teja y bajareque, y prácticamente había que abandonar aquella ciudad que se encontraba toda destruida. El gobierno se traslada a Cojutepeque y luego se tiene que marchar a San Vicente. Por lo tanto, la Asamblea Legislativa se va para San Vicente y la Presidencia de la República y la Corte Suprema de Justicia se queda en Cojutepeque. Ahí tienen que lidiar con la existencia del Estado y todas sus limitaciones se empieza a gestar en el periodo presidencial de José María San Martín y Fugón, y se empieza a gestar el proyecto de construir la nueva San Salvador en un lugar que no esté dentro del Valle de las Hamacas, ya que en ese lugar estaba ubicada la San Salvador destruida, y se comienza a edificar la nueva San Salvador en la hacienda Santa Tecla. Pero también habían otras áreas del país que también estaban sometidas a fuertes presiones. Desde la época colonial, en Golfo de Fonseca había sido una zona visitada constantemente por piratas, corsarios y diversas tropas que establecían sus bases de operaciones tanto para pillajes como para operativos militares al interior de las aguas. Gerardo Barrio fue el primer gobernante de El Salvador que va a saber utilizar a su favor la propaganda. Envió varios de sus retratos al interior del territorio nacional para que las personas conocieran el rostro del presidente. Se llega a convertir en una figura que la gente identifica en diferentes lugares. Barrio consolida su poder al frente del ejército salvadoreño. Durante las batallas contra los filibusteros, Barrio se da cuenta que la tropa que ha enviado a Nicaragua es muy superior al ejército regular que mantiene en la República de El Salvador. Al interior del territorio nacional, la ciudad capital sigue siendo en Cojutepeque. El presidente Rafael Campo está atento a lo que esté ocurriendo en los teatros de operaciones militares en Nicaragua, y cuando prácticamente se exterminan el ejército filibustero, Barrios toma la decisión de retornar al territorio y no se queda en la Unión como se le había solicitado, sino que trae a sus tropas al Puerto de la Libertad, y es ahí donde en junio del 1857 el general Barrios toma la decisión de oponerse al gobierno de Rafael Campo, y eso crea una crisis institucional porque al estar enfrente de una tropa más grande amenaza a la institucionalidad del país en aquel momento. El general Belloso y otros de Estado Mayor de Barrios lo abandonan, los declara desertores y ellos se marchan a Cojutepeque a ponerse al servicio del presidente Campo, que es el presidente electo para que ese bienio del 1856 y 1858, ya que para ese momento las cosas no estaban tan fáciles en el territorio nacional. En 1855 en los alrededores se había detectado brotes vibrio, cólera o el cólera morbo o mal asiático o el vómito negro, que eran otros nombres que recibía lo que era el cólera. Se trata de una infección del tracto intestinal en la cual la persona no era atendida debidamente, moría por deshidratación, pero también por coágulos en la fase final. Eran coágulos que los obligaban a vomitar una sustancia sanguínea, casi coagulada. Por eso llegaba a recibir el nombre de vómito negro. Se creía que esta enfermedad venía de China y por eso le llamaban también el mal asiático. Esta era una séptima vez que la pandemia de cólera morbo se hacía presente. Lo que se ordena en esa época de 1856 es establecer cercos sanitarios. La República de El Salvador ordena de inmediato el cierre completo de sus puertos a cualquier barco que venga de zonas que estén infectadas o que ya han detectado un caso, o de marineros que vengan infectados con cólera morbo. Se les ordena traer en alta mar y no desembarcar. Además, todas las instalaciones que tengan que ver con embarque o desembarque de mercadería o de pasajeros tienen que ser desinfectadas con aplicadores
de azufre, la gente entonces creía que el azufre mataba el mal asiático y por lo tanto la gente empezó a colocarse bolsitas de azufre en el cuello o en la muñeca, pensando que de esa manera se ahuyentaba el mal y por lo tanto se podía estar libre de lo que era el cólera morbo. El único tratamiento que había en esa época era el reposo. No había hospitales oficiales como tales. Habían conventos, habían espacios cerrados donde se ponían decenas, no de cama, sino de tijeras de lona o estas podían ser también de tela y ahí se ponía a la gente. Se le abría un agujero en el centro donde pudieran hacer más fáciles sus evacuaciones y les daban un líquido que se llamaba agua albuminosa, que esencialmente era agua, azúcar y pólvora. Era lo que se suministraba a las personas para que se reaccionaran. En realidad, lo que se estaba haciendo era hidratando al paciente para poder evitar que se muriera. El cólera es altamente contagioso y afecta directamente las fuentes de agua, entonces la transmisibilidad que tenía era un factor muy elevado. En aquel entonces no se tenía el conocimiento que el agua y el jabón pudieron haber liberado a muchas personas de la muerte, ya que se hubiera podido desinfectar el agua mediante poner una gotita de cloro o mediante hervir el agua antes de ingerirla. Ya que no se conocía que se podía evitar de esa manera, mucha gente estaba muriendo en el territorio centroamericano. Cuando las tropas de Gerardo Barrios regresan a El Salvador y se estacionan en el Puerto de la Libertad, se les ordena que no se expandan porque ya se había detectado que al menos 10 de los soldados que vienen con Barrios han muerto de cólera morbo y por tanto el factor de transmisión ya está activo al interior de ese ejército. El general Barrios decide que no va a ser así y el 11 de junio de 1857 les da permiso a las tropas que se vayan a sus casas y que abandonen filas. Él reúne a una cantidad de un aproximado de 520 soldados y oficiales y con esa tropa se conduce hacia Cojutepeque. Barrios se presenta ante el presidente Campo, no con la intención de querer tomar el poder, porque ya se ha dado cuenta que no cuenta con el apoyo de los demás oficiales y de gran parte del sector político, como económico y social también, del sector de Cojutepeque, de San Vicente y de San Miguel, y por lo tanto va a presentarse el 15 de junio de 1857 ante el presidente Campo y se rinde ante él en un acto de sumisión muy simbólico donde la entrega es su espada de rodilla para enseñarle que está rendido por completo ante el poder ejecutivo. La epidemia de cólera morbo estaba creciendo enormemente dentro del territorio nacional y va a ser motivo de ocupación para el gobierno de Campo y para el propio gobierno de Satín del Castillo y de propio Gerardo Barrio. Tenían que lidiar con esta situación en 1858 y hasta el 1859. La cantidad de muertes fue exagerada, pero impactó más en la zona oriental del país. Se perdió aproximadamente el 20% de la población en aquel entonces. En la zona oriental de El Salvador hubo localizaciones donde impactó tremendamente el cólera, como Sonsonate, donde murió aproximadamente el 35% de la población. Fueron tantas personas que llegaron a estar infectadas y estas llegaron a morir, por lo tanto hubo necesidad de crear nuevos cementerios al interior de las localidades. Hubo localidades donde la cantidad de muertes era tan grande que la gente prefería enterrar a sus parientes en el patio o se llegan a crear espacios como en Aguachapán, que se creó un espacio en el propio cementerio para los afectados, como se le llamaba en esa época, a las personas afectadas por el cólera. En 1880 el general Barrios todavía pertenecía sepultado en una tumba bastante modesta, pero en 1880 el gobierno de El Salvador tomó la decisión de construir dos monumentos funerarios
a dos símbolos del siglo XIX, como van a ser el general Francisco Morazán y el general Barrios.